El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Porque en Cristo ya no hay ni varón ni mujer. Pero esto no quiere decir que se quiera relegar la autoridad del varón. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay sumisión. Y la esposa o la mujer debe ser sumisa a su esposo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Porque el deber de la sumisión de la esposa a su marido está ordenado en todas las partes de la Escritura. Primera de Pedro 3:1 que dice, deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, ¿qué dice Colosenses 3:18? Dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y Tito 2:5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si bien el cristianismo se diseñó para elevar el carácter de la esposa y hacer que ella sea una compañera adecuada para su marido. ¿Por qué? Porque el marido provee sacrificio y liderazgo. No estoy pretendiendo destruir la autoridad del varón. Por el contrario, el hombre, por el hecho de que fue creado primero, la mujer, es el mayor calificado para gobernar que ella. Aunque hoy los hombres han venido cediendo su liderazgo y la mujer ha venido ocupando esos espacios dentro de nuestra sociedad. Y es donde debemos tener varones. Es necesario pedir a Dios sabiduría, ocupar nuestra esposa. Es una bendición, es un complemento. ¿Por qué? Porque Satanás ha querido destruir a la familia. Y lo ha querido hacer cuando el hombre por debajea a la mujer y cuando la mujer está por encima del varón. Otro estudioso de la Biblia nos habla acerca del contexto judío que se estaba viviendo en la época del apóstol Pablo. Él dice que debemos considerar la situación en la que Pablo escribió este pasaje. Este estudioso dice que los judíos tenían una opinión baja de la mujer. De hecho, en los países occidentales, la mujer se tiene como un objeto. A la mujer en muchas ocasiones no se le permite estar en la mesa, no se le permite hablar, no se le permite que todos tenga cubiertos, solo se le vean sus ojos. Pues déjeme decirle que los judíos tenían una oración muy peculiar. Y la oración incluía una frase en la que el varón judío
daba gracias a Dios por no haber hecho gentil, esclavo o mujer. Para la ley judía, una mujer no era una persona, sino una cosa. No tenían ningún derecho legal. Recuerden que las mujeres no heredaban, pero eso es lo que ellos malinterpretaron, porque la ley que Dios estableció sí permitía que la mujer heredase, pero los judíos habían transgiversado la ley de Dios. No tenía ningún derecho legal. Era posesión absoluta de su marido, que podía hacer con ella lo que él quisiera. Los judíos tenían en teoría el ideal más alto del matrimonio. Los rabinos tenían algunos dichos como estos: un judío debe entregar su vida antes que cometer idolatría, asesinato o adulterio. Pero la mujer nunca podía divorciarse de su marido. Estoy hablando de la ley. La Biblia no avala el divorcio. Pero el hombre sí. En los días de Pablo, el divorcio se había generalizado trágicamente. Recuerda que la ley del divorcio se resume en Deuteronomio 24:1. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Recordemos que esto mal interpretado por alguna cosa indecente. Los rabinos más estrictos, siguiendo el famoso Shammai, mantenían que quería decir adulterio y nada más, y declaraban que aunque la mujer fuera tan malvada como Jezabel, su marido no se podía divorciar de ella más que por el caso del adulterio. Los rabinos más liberales, siguiendo al igual que el famoso Gilel, interpretaban la frase de la manera más amplia posible. Decían que quería decir que un hombre se podía divorciar de su mujer si ella le echaba a perder la comida, si le ponía demasiada sal, o si salía a la calle con la cabeza descubierta, o si se hablaba con otros hombres en la calle, o si hablaba mal de sus padres, o si era alborotadora o rencillosa. Y recordemos que todo eso ha sido parte de la caída del hombre. Por eso, cuando comienza el apóstol Pablo a hablar, pues los enemigos no les cayó bien. De hecho, se ha venido haciendo famosa una postura de que Pablo no habló inspiradamente por el Espíritu Santo. O sea, quieren borrar casi el 60-70% del Nuevo Testamento. Esto es una gran mentira, porque Dios, aún Primera de Corintios, Segunda de Corintios, pero había otra carta a los Corintios. Algunos estudiosos dicen que cuando el apóstol habló en Segunda de Corintios de la carta se está refiriendo a la primera, pero algunos dicen no, había otra carta. Esa carta se perdió. Si Dios hubiera querido que esa carta estuviera en el canon de la Biblia, la hubiera conservado. Recordemos que el autor de la Biblia es Dios. Los escribientes son muchos, pero hay un solo autor. Sigamos el contexto cultural. Dos hechos ponían las cosas peor en la ley judía. El primero, que la mujer no tenía posibilidad legal de divorciarse, excepto si su marido contraía lepra o era apóstata, o se dedicaba a un negocio repugnante como ser curtidor,
que lleva y recoja el excremento del perro. Hablando en general, el marido bajo la ley judía podía divorciarse de su mujer por cualquier razón, pero la esposa no. Dios ha querido hoy que tanto el hombre como la mujer son iguales ante su presencia. Pero recuerda que hay responsabilidades. Por eso el contexto cultural para la escritura de Efesios 5:22, que exhorta a la esposa a someterse a su marido, se enmarca en los códigos del hogar. Había dentro de la cultura greco-romana de aquella época, en los códigos, habían unas relaciones jerárquicas dentro del hogar, marido, esposa, padre, hijos, amo, esclava, donde la autoridad del hombre, cabeza de familia, era absoluta dentro de la sociedad romana, en tiempos del apóstol Pablo. Sin embargo, hago la salvedad, el apóstol introduce una matiz radicalmente diferente para el matrimonio cristiano. Aunque existía en tiempos del apóstol unos códigos, él colocó la sumisión de la esposa en el contexto de la sumisión mutua de todos los creyentes. Recuerde que Efesios 5:21 habla de la sumisión o subordinación que deben haber entre esposo y esposa, esposa y esposo. Comienza el apóstol al desglosar, hablando a la mujer, porque la mujer ocupa un lugar, pero ella pensaba que ya en Cristo eso se había acabado. Por eso él equilibra el mandato con la orden al marido de amar sacrificialmente a su esposa, tratándola con un respeto inusual en esa cultura e imitando a Cristo como Cristo y la iglesia. Por lo tanto, si bien se utiliza la estructura familiar culturalmente reconocida, la greco-romana, el mensaje cristiano la transforma al basarse en amor y servicio mutuo, no en exigir. Porque es que ahí yo recuerdo en el hogar de mis abuelos, donde mi abuelo era de un genio y mi abuela corría. Y yo veía eso. En Cristo, Dios coge y pone todas las cosas en orden al decir, mujer, tú amas a Cristo, en obediencia, ama a tu esposo. Pero le ordena al esposo que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que la sumisión se entiende teológicamente como un orden de los roles dentro del matrimonio, no como la inferioridad de la mujer, y esta está ligada al liderazgo sacrificial del marido y el amor del marido. Por eso, mi hermano, tú que tienes tu esposa, valórala, ámala. Sé que nada es perfecto, porque no podemos exigir perfección debido a la caída del hombre en el pecado. El hombre se aleja de Dios, cae y todos los valores que Dios había establecido se pierden. Porque quien resarce los valores, ya lo estudiamos en Efesios capítulo 4, es Cristo.
donde venimos de una naturaleza de pecado, donde venimos de una naturaleza caída, sin moral, y venimos a Cristo y Él nos da una nueva identidad, nos da un nuevo valor moral, el cual debemos transformar a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través del ayuno y de la búsqueda de Dios. No es que Dios te vaya a cambiar. Hoy alguien me decía, yo no pienso así porque Dios me ha transformado y me ha cambiado. Le dije, es cierto, pero usted no pretenda que Dios va a venir y le va a decir, mira fulano. No, dejó su palabra, dejó la Biblia para que nosotros la leamos. No debe haber en el hogar maltratos, ni físicos ni verbales. Si se ha perdido, mi amada esposa, ese amor, ese cariño por su esposo, porque muchas veces cometemos errores, herimos, lastimamos, ofendemos. Tú ve en oración al Señor y dile, Señor, ayúdame a amar al hombre que tú me diste y empezar a construir un hogar, porque Satanás sin duda alguna se ha propuesto de acabar nuestra sociedad, orquestando que el hombre puede sentirse cualquier cosa, que la mujer puede pasar por encima del hombre porque hay una liberación, y eso de la liberación es orquestado por el mismo diablo. Por eso la Biblia nos llama a todos a someternos, al hombre a someternos a Cristo. Cristo está sometido al Padre, la mujer sometida al varón. Todo dentro de la armonía y la llenura. Y recuerda que la llenura no es un estado, la llenura es un vivir, un andar. La llenura es estar siempre constante en la presencia de Dios. Por eso mi llamado es a que miremos cómo andamos, cómo tú andas, cómo tú vives. Por último, quiero hablar un poquito acerca de las mujeres calle. La frase que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 14, 34 y 35, nuestra hija, donde el apóstol dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué fue lo que pasó? Las mujeres, parece ser, por lo que acabamos de leer, que ellas fomentaban el desorden, porque se estaba, haga de cuenta, predicando, y levantaban la mano o se ponían a hablar. Y ellas creían que podían también hacer algún liderazgo en desorden en la iglesia. ¿Qué tuvo que hacer el apóstol? Regular cómo debe llevarse a cabo los servicios, enfatizando que todo se haga decentemente y con orden. Una interpretación común es que a algunas mujeres se les estaba prohibiendo interrumpir el servicio con preguntas, posiblemente sobre las profecías o las enseñanzas que se estaban dando. Y esto hace que se pierda el hilo conductor
en el cual el ministro está llevando a cabo su tarea. Todo se hacía de manera desordenada y ruidosa. Por eso el consejo es, si alguien quiere aprender algo, pregunte en su casa. Sugiere que la intención es que se obtuviera sus respuestas en un tono privado para no perturbar el desarrollo del culto. Pero esto no es la norma para prohibirle a una mujer que predique. No es la base bíblica, porque Jesús tuvo mujeres que le ayudaron en su ministerio. El apóstol Pablo tuvo mujeres que le ayudaron en su ministerio. El apóstol Pedro tuvo mujeres que le ayudaban en su ministerio. Dorca y muchas más. Ahora, sujeción y respeto. O sea, sumisión, subordinación de la mujer al hombre. Se enmarca la instrucción de Pablo sobre la estructura social y la sujeción dentro del matrimonio y la iglesia. Aunque la interpretación exacta de la palabra sujeción y la referencia a la ley son temas de mucho debate teológico. No es una provisión absoluta a la mujer que hable o enseñe, ya que el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 11:5 aprueba que las mujeres oren y profeticen en la iglesia, lo que indica que el mandato de callar en el capítulo 14 probablemente no era una prohibición absoluta en todo tipo de habla femenina, sino de una forma específica de hablar que estaba causando desorden, desafiando la autoridad en este contexto particular. Ahora, hay mucha gente, hombres más que todo, machistas. Y el machismo los lleva a un orgullo tonto en creer que porque Dios usa a una mujer, entonces se sienten desvirtuados y desvalorizados. Yo reconozco muchas actitudes de mi esposa que me dejan sorprendido. ¿Y qué hacemos? Un equipo, un trabajo, donde siempre luchamos por el bien del hogar. La Biblia no avala el maltrato, ni la Biblia usa la palabra de sumisión para subyugar a la mujer en ninguna manera. Por el contrario, Dios ordena al hombre de proteger a la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Yo sé que puede generar muchas controversias, pero algo que sé es que ante los ojos de Dios, tanto el hombre como la mujer son iguales. No, Dios no ve a la mujer por debajo, Dios no ve al hombre por encima, solamente se establece un orden de liderazgo, porque donde no hay liderazgo, no hay autoridad. Donde no hay autoridad, no hay orden ni hay prosperidad. Y Dios es un Dios de orden y es un Dios que prospera. Padre, gracias te damos por este espacio en el cual tú nos permites llegar a cada hogar y a cada vida. Yo te pido, Padre Celestial, que tú seas hablando al corazón y mirando a aquellas mujeres que han sido maltratadas, que han sido violentadas, que sus esposos han cometido actos de desprecio y menosprecio, y que cuando hablamos de sujeción, muchas de ellas se preguntan,
¿Cómo me voy a sujetar a aquel verdugo y a aquel maltratador? Yo te pido, Señor, que aquellos hombres escuchen que nadie puede tratar a su cuerpo mal. Nadie puede buscar el mal a su propio cuerpo. Y así es la mujer. La mujer es nuestro propio cuerpo. La mujer es carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Y tú nos has hecho para proteger, para cuidar, para valorar. Yo te pido, Señor, que sanes el corazón de aquellas mujeres, Señor, que no sienten respeto ni admiración por sus esposos. Y que ellas lo hagan bajo la premisa de obedecerte a ti. Porque tú deseas que nosotros nos sometamos a Cristo como Cristo se ha sometido al Padre. Padre, obra de una manera poderosa. Quita todo dolor. Quita todo menosprecio. Mujer, tú vales mucho. Si te han pisoteado, si te han desvirtuado, en el nombre de Jesús, yo seco ahora tus lágrimas y le pido a Dios que sane tu corazón y te dé paz. Y que tú encuentres el valor en Cristo. Y cuando tú encuentras el valor en Cristo, podrás encontrar un valor a aquel hombre que te ha maltratado. Transforma, Padre, el corazón de ese hombre, ese corazón de piedra, ese corazón obstinado. Yo te pido, Señor, ahora mismo que tú lo cambies. Tú eres el que cambias y transforma. Yo me uno con aquella mujer a clamar por ese varón terco, por ese varón orgulloso, testarudo, porque muchas veces el orgullo nos lleva a hacernos ver tontos sin podernos mirar. Padre, obra de una manera poderosa. Yo te lo ruego, Señor, que escuche el testimonio, Señor, de que tú hiciste una obra en ese varón. En el nombre de Jesús de Nazaret envío la palabra. Padre, restaura los hogares. Restaura, Señor, nuestra sociedad. El maligno ha querido venir a sembrar odio. Ha querido venir a sembrar el camino más fácil. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret destruimos sus obras y sus artimañas. Gracias, Padre, porque tu palabra es la que nos alimenta. Tu palabra es la que nos transforma. Y tu palabra es la que nos hace cambiar. A ti sea toda la gloria, Señor. Toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo y que Dios lo bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.